Hola monas, una amiga me ha pedido que le explique cómo hacer crochet desde cero, así que va por ti, Isa. En este capítulo 2 vamos a ver el círculo mágico, que es la segunda forma de comenzar un proyecto. En el capítulo 1 vimos la cadeneta y en este vamos a ver el círculo mágico, que suele ser para hacer proyectos, como su propio nombre indica, circulares. Antes de nada os voy a enseñar un moni truco que uso yo, que es, por ejemplo, pues una cestita, venden cuencos de cerámica monísimos que tienen como una hendidura. A mí me gusta siempre que tenga como algo, como unas asas, o tenga algo que me permita, o los círculos más grandes, ¿veis? Entonces yo meto mi ovillo o la bolita que tenga yo hecha y bien lo saco por aquí, o incluso fijaos como tiene circulitos, también podría sacarlo por el circulito y así mientras voy tirando, ¿veis? Con esta mano, porque yo soy diestra, pues con esta mano mientras trabajo iré tirando de mi ovillo y entonces se queda aquí dentro, ni se ensucia, porque si se queda por ahí pues se cae al suelo, va rodando, coge y se llena de porquería. Así que bueno, esto es un truquito, pero me gusta más hacerlo por el asa. ¿Veis? Porque es más grande y entonces incluso ahora cuando hagamos algo lo puedo pasar por aquí y ¿veis? Sigue tirando. Bueno, comenzamos con nuestro anillo mágico. Entonces cogería y haría así, ¿veis? Cruzo por encima, rodeo mi mano, ¿veis? Y ahora, a ver si se ve bien, la echo para atrás, paso mi aguja por aquí, hago una cadeneta y veis aquí se ha formado, veis si tiro de este cabo se va haciendo mi círculo más pequeño y este es nuestro círculo. En torno a él ya podremos ir haciendo, por ejemplo, puntos bajos. ¿Veis? Haríamos los puntos bajos que queramos. Y ahora veis, tirando de mi cabo, sujeto aquí. Se cierra. Entonces esto se utiliza para muchos proyectos también circulares, que nos permite así además ajustarlo lo que queramos. Y este es nuestro anillo mágico. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo comenzar con un círculo mágico. En este caso sería en estas flores tan bonitas. Este jersey se comienza por un círculo mágico y hacemos un granny. Comenzamos por estas flores tan bonitas y luego terminamos haciendo cada granny y luego los iremos uniendo. ¿Veis? Este proyecto es un ejemplo de otra forma de comenzar, con ese círculo mágico. Así que este proyecto, si lo queréis hacer, os tenéis que suscribir a mi canal porque todavía no está publicado. Así que si queréis ser los primeros en enteraros y poder hacer este jersey tan bonito, ya sabéis. Y aquí tenemos otro ejemplo de cómo comenzar con un anillo mágico. En este caso, este cojín tan mono se comenzará aquí con un anillo mágico, ¿veis? Y vamos a trabajar en redondo, todo el cojín, haciendo esta forma tan mona de estrella. Y si le damos la vuelta que tenemos, otro lado igual. Y comenzaremos de nuevo haciendo un anillo mágico.
Así que aquí tenéis 2 ejemplos de comenzar con un anillo mágico. Si queréis saber más y enteraros las primeras cuando publique este proyecto, ya sabéis, suscribíos a mi canal. ¡Chao, monas!